Hi everyone and welcome to a new video. Throughout this video I'm going to make a point on the double object passive. As you're going to see throughout this online lesson, there are some verbs that are ditransitive. This means that they take two objects, not only a direct object but also an indirect object. And these types of sentences are going to be done in a different way, let's say. So keep on watching so that you can learn more about this grammar aspect. Let me start by saying that the double object passive appears when there is a verb in its active form that requires or has two different objects. When I talk about objects in English, like direct object and indirect object, these objects stand for los complementos directo e indirecto en español, ¿vale? En inglés se llaman objetos y en español son complementos, ¿vale? Recordad que el directo es ese qué y el indirecto sería el quién. Entonces, si yo en mi activa tengo dos objetos, eso va a crear que yo en la pasiva pueda hacer dos pasivas diferentes, dependiendo de si quiero poner el objeto 1 al principio, el amarillito, ¿vale? A flower, no sé qué, no sé cuánto, o si lo que quiero poner delante es Lucy. Esta segunda pasiva es una locura en español, es que de hecho no existe y no tiene ningún tipo de sentido. But it is widely used in English. So take into account that we are going to be working with this sentence. Sarah gives a flower to Lucy. Give is a common verb that, it's always going to include a double object passive, or a double object passive is going to be possible. Give sería un verbo de estos que en inglés se llaman ditransitive, ¿vale? Que básicamente tienen dos objetos y por tanto siempre me van a dar la posibilidad de crear dos pasivas distintas. But let me illustrate this little by little. So in this slide, first of all, we can see the same sentence, an active. And if I say something like Sarah gives a flower to Lucy, I can imagine Sarah doing the action. Remember that when we have an active sentence, there's an agent who carries out the action, ¿vale? Recordad que en este caso, pues como se puede ver en la imagen, veo a Sarah dándole una flor a Lucy, una persona que ejecuta la acción, ¿vale? Imagine that I want to create the first passive. They are not called passive 1 and passive 2, but this is something I invented, okay? So I could say something like a flower is given, porque claro, si el verbo lo tengo en presente, ¿vale? Simple, lo tengo que pasar a presente simple de la pasiva y recordad siempre un verbo más. Después mantengo to Lucy y muevo mi sujeto al final con ese by. So a flower is given to Lucy by Sarah. This is like the other possibility. In this case, I don't see Sarah doing it, but the important thing is that the flower is given. ¿Vale? Me interesa el qué se ha dado, no quién lo ha hecho. ¿Vale? In this case, you can see that what we are placing at the beginning is the object, okay? Like the first object. In this case, the direct object, el complemento directo. Esta pasiva es la que existe en español. Yo puedo decir esto, aunque suene un poco raro, pero existe y tiene sentido. Mantendría el objeto 2 aquí y lo que haría sería pues poner el sujeto al principio. Y luego ya tenemos marcados el resto de complementos, basically. Let me now create the second passive. The second possibility is the one that we can create with the second object. So I could say something like Lucy, en este caso ese to desaparecería, ¿vale? ¿Por qué desaparecería? Pues porque ni siquiera en español puedo tener un sujeto que sea un sintagma preposicional, ¿vale? Los sujetos siempre tienen que ser nominales, por eso ese to desaparece y entonces sería Lucy. Is given, fijaos, mantengo el mismo tiempo y además se conjuga con el is, no con el are, o sea, de la misma forma, ¿vale? No tiene por qué. Se podría adaptar a are en caso de que fuese plural, pero bueno, bajo después mi objeto 1 y mi sujeto. So, in this case, I cannot see Sarah neither, okay? But the important thing is that Lucy received it, ¿vale? Me importa Lucy, que es quien lo ha recibido en este caso. Mi complemento directo, o sea, indirecto, es el que estaría al principio, ¿vale? Tengo el objeto 1 ahí puesto y luego ya tendría pues el resto de elementos y mi sujeto otra vez al final. Esta pasiva, la pasiva 2, que insisto, he puesto 2 como podría haber puesto cualquier cosa, no es que una sea la 1 y otra sea la 2, ¿vale? Es que son dos pasivas distintas, podéis llamarlas como queráis, ¿vale? De directo e indirecto, como queráis.
En este caso, lo que hago es poner el indirecto delante, algo que no tiene nada de sentido en español. Because in Spanish, I would never say, Lucía fue dada una flor. O sea, eso suena súper raro, ¿vale? Podríamos decir algo tipo, se le dio una flor, imaginaos, ¿vale? But translated as the periphrastic passive, it has no sense. But it does in English, ¿vale? Tiene muchísimo sentido en inglés y de hecho existe. So in this slide, you can see how from that active, we can create the first passive, placing the object 1 at the beginning, or the second passive, ¿vale? Aquí tendríamos esta primera pasiva que sería de la misma manera utilizada en español, cogiendo el objeto 1, ¿vale? El complemento directo y poniéndolo al principio, y después la pasiva 2 con el complemento indirecto, que aparece sin ningún tipo de preposición, ¿vale? Como vamos a ver también adelante, va a ser obligatorio en la primera pasiva, en la que pongo el complemento directo al principio, que el indirecto lleve to, porque al igual que yo diría en español, yo siempre voy a decir una flor es dada a Lucía o fue dada a Lucía, ¿vale? Este a va a ser siempre to, por eso ese to, eso también subrayado, porque va a ser obligatorio, aparezca o no aparezca. But let me show you this better with different exercises. All in all, summarizing everything, if we have a verb that includes two objects, I can create two different passives. But first of all, let me show you an example of a different active. Not this one about the flower, but for instance, Jane writes a letter to Jack. I also have a direct object and an indirect one, but it is also possible to say in English this. También puedo decir la activa de otra manera, poniendo un poquito más cerca del verbo a mi indirecto, ¿vale? Jane writes Jack, y en este caso sin preposición a letter. Y lo que hago es simplemente cambiar el orden, que no pasa nada. De la misma manera puedo crear dos pasivas. En este caso, estas son activas porque yo me imagino a Jane haciendo la acción. Sin embargo, when I create the passive sentence, that remember that as I explained in the first video, it's used when the person is not important, it's unknown, or when I just want to sound formal. It is possible to create two different passives. One with the direct object at the beginning, like with the thing. So a letter is written to Jack. Remember what I mentioned, it's compulsory to insert ese to. Yo puedo crear esta oración a partir de la primera activa o de la segunda. En cualquiera de los dos casos es obligatorio meter ese to en la primera pasiva, ¿vale? Cuando pongo el complemento directo delante. Es que además el propio idioma nos fuerza a utilizarlo, ¿vale? Por el contrario, si creo la segunda pasiva, que es la rara esta que no existe en español, I would say something like Jack is reading a letter. And in any case, I'm placing a preposition at the very beginning. Let's practice. As I always say, practice makes perfect, and this is the best thing we can do. So, well, in this exercise, you're going to find different sentences, like 7 different sentences, that you need to rewrite in its passive form. In this case, I want you to create the two possibilities, okay? So the one with the direct object at the beginning, and the one with the indirect. So, as you can see here, okay, it's possible to say from the active, his father gave Billy a new bicycle. I can say Billy was given a new bicycle, or a new bike was given to Billy, remember, okay? So we can see here that in the first one we are placing the indirect object, esas serían las siglas del complemento indirecto en inglés, ¿vale? Que lo que hago es ponerlo al principio y mantendría el directo al final, o lo que puedo hacer es poner el objeto directo, the direct object, the one that appears in yellow at the beginning. And then what I do is that I need to insert the indirect one with to. Both possibilities are available, ¿vale? Las dos son posibles y vamos, es posible utilizar las dos. ¿Cómo puede aparecer esto en el examen? Pues o bien me entremezclan una de estas oraciones, ¿vale? De doble pasiva con el resto de oraciones normales, como las que hemos practicado en vídeos anteriores, y en este caso pues podrías quizá elegir tú qué pasiva decides crear, ¿vale? O bien la del complemento indirecto delante o la del indirecto. Si lo notas, pues incluso podrías incluir las dos, ¿vale?
pero sin embargo lo que normalmente suelen hacer es meter un ejercicio en concreto de esto y que te obliguen a crear las dos pasivas. And this is exactly what I want you to do. So stop the video, try to complete everything, and then we check it together. Supposing you've already done it, let's check it. So the second one, Fred has offered Mary a watch. I can say Mary has been offered a watch, or a watch has been offered to Mary. Remember that the two is compulsory. Lisa is sending Tim an invitation. Tim is being sent an invitation, or an invitation is being sent to Tim. She brought me some oranges. I was brought some oranges, or some oranges were brought to me. Then I am going to be lent some money, or the money is going to be lent to me. Then from the active, Jack will sew me the new car. I will be sewing the new car, or the new car will be sewn to me. And remember that in this case, ese to, ¿vale? Claro, cuando yo creo la oración con el mi en sujeto, ¿vale? O sea, al principio de la oración, en este caso tendría que pasar a un pronombre de sujeto, ¿vale? Es decir, de mí pasaría a I, porque es posición 1, como he explicado en el vídeo principal donde explico lo más básico, ¿vale? Igual que cambiaba del sujeto al objeto, cuando lo pasaba para atrás, a la inversa también cambia, y eso se ve afectado, ¿ok? So be careful with that. Because in the position 1, or in position 0, if you want to understand it in that way, en la posición 1 o posición 0 de sujeto, ¿vale? Siempre voy a tener que meter un pronombre de sujeto, y después del verbo siempre van a ser de objeto, ¿vale? Be careful with that. And then they paid him a load of money for the job. He was paid a load of money for the job, or a load of money for the job was paid to him. And this is it. So after watching this video, you must be able to recognize double object passives. Remember that we have included some of these ditransitive verbs, and I think you're already familiar with this structure. And finally, you must also be able to complete different exercises where it's necessary to obtain or to create two different passives. And now that you already have, the clues to do it, remember that practice makes perfect, and you'll find different extra exercises in the description of the video. I'm also going to be available for further doubts via email. And this said, I hope you have a wonderful day.